Bienvenidos al consultorio de Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día. Llegamos a nuestro segundo episodio de este 2025 y ya más que listos también para compartir contigo información importante como siempre que tiene que ver con nuestra salud. No se te olvide que tenemos un número de WhatsApp para que nos hagas llegar también lo que son tus mensajes de voz y nos hagas llegar tus preguntas o dudas que tengas respecto al tema que vamos a estar tratando el día de hoy, que es hipertensión arterial, para que también nos puedas compartir tus dudas a través del 777-499-1991. Igual a través de lo que es nuestra app de la 99, ahí también puedes enviar tus comentarios. Ya sabes que la puedes bajar completamente gratis de Google Play Store. Nos buscas como la 99.1 Cuernavaca y ahí mismo vas a poder ver también lo que son los consultorios que nosotros estamos pues teniendo cada emisión. Pues el día de hoy está con nosotros el doctor Gerardo Joel Barrita Cruz, quien es cardiólogo clínico, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, posgrado en el Hospital General de México, también médico adscrito al Servicio de Cardiología del Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE Morelos, expresidente también de la Sociedad de Cardiólogos de Morelos, exmiembro del Comité de Ética e Investigación de la Facultad de Medicina, y pues bueno, un sinfín de formación y cargos que ha tenido a lo largo de su trayectoria. Doctor, gracias por acompañarnos en el consultorio de Miguel el día de hoy. Gracias a ustedes, gracias a ti, Miguel, gracias a toda la audiencia para servirles. Y vamos a hablar de este tema que es importante pues todo el tiempo, pero creo que siempre hay que tener en cuenta estarnos checando, ¿no? La prevención creo que es algo que estamos siempre fomentando en lo que es el consultorio de Miguel y por eso queremos abordar este tema el día de hoy. Hablar de lo que es la hipertensión arterial, que con eso me gustaría que arrancáramos, doctor. ¿Qué es exactamente la hipertensión arterial? Ok, claro que sí, con gusto. El tema de hipertensión arterial tiene que ver con el descontrol de la presión. Todos tenemos dentro de nuestras arterias una presión que no es fija. Esa es una de las primeras creencias erróneas que tenemos, que siempre debemos de tener el clásico 120-80 y es un error. La presión se modifica conforme hacemos actividad física o emocional. Puede subir un poco, puede bajar un poco. Y cuando se altera este comportamiento de la presión hacia arriba es cuando viene la hipertensión arterial, que puede ser o una elevación muy brusca desacorde al estímulo o que puede ser, aunque sea poquito, pero permanentemente alta. Depende también de cada persona y de cada actividad y edad también. Sí, es correcto. No es lo mismo el comportamiento de un joven que tiene sus arterias más flexibles y por lo tanto la regulación de la presión es mejor, es más exacta, que el comportamiento de una persona ya mayor con sus arterias duras, lo que se conoce como arterioesclerosis y que no se debe confundir con la aterosclerosis, que es el llenado de grasa dentro de las arterias. ¿Se maneja o se puede manejar este concepto de por qué da la hipertensión arterial? Sí, esa es una pregunta muy buena porque hay múltiples factores. A la hipertensión se le conoce como multifactorial. Eso quiere decir que no hay un solo motivo por el que nos pueda dar la hipertensión arterial, sino que cuando reunimos varios de estos que se conocen como factores de riesgo, es más probable que tengamos a lo largo del tiempo hipertensión arterial. Actualmente, ¿cómo estamos viviendo nosotros? Demasiado estresados, eso se menciona mucho, mala alimentación, malos hábitos y demás. Todo esto contribuye a desarrollar o que nos dé hipertensión arterial. Es correcto, esos serían justamente los factores de riesgo que nosotros buscamos en el momento de la consulta. Si una persona no hace ejercicio, se le llama sedentarismo, si tiene sobrepeso u obesidad, si fuma, si tiene estrés, el nivel de estrés o actividad laboral, cuántos años tiene, si tiene otras comorbilidades que se llaman otras enfermedades, problemas del riñón, diabetes, etcétera, ¿no? Todo eso, entre más sea la cantidad de esos desencadenantes, es más fácil que nos dé a todos hipertensión arterial. ¿Hay alguna edad en la que seamos más proclives precisamente a sufrir de esta hipertensión arterial? ¿Los hombres, las mujeres, hay alguna diferencia? Fíjate que eso pudiera haberse determinado así antes, en que a mayor edad, mayor riesgo. Pero hoy día ya no es tanto así, porque los jóvenes cada vez tienen más estrés en su vida, aunque para nosotros los ochenteros no tenemos tanta preocupación por lo que a los jóvenes hoy les preocupa, a ellos sí, y es real. La preocupación de los jóvenes se tiene que tomar en cuenta, aunque la minimicemos nosotros, pero eso es un factor muy importante de estrés para que desarrollen hipertensión a edades jóvenes, y estoy hablando de 20, 30 años. Sí, a lo mejor nosotros en su edad, cuando nos tocó precisamente esa época,
no nos estresábamos tanto, pero hoy en día en este nuevo mundo, en estas nuevas formas también de vida y de pensamiento, pueden sufrir más de este tipo de estrés. Sí, y además de obesidad, ¿no? Ok. Que la obesidad sería todo un tema para tratar, es algo que todavía no se puede, no digamos erradicar, mejorar los hábitos de ejercicio, los hábitos de alimentación, el tipo de alimentación, etcétera, y mantenernos en un peso ideal. Todas aquellas personas de la edad que sean, que tengan sobrepeso u obesidad, ya con eso tienen factor de riesgo para desarrollar hipertensión. ¿Cómo están los datos duros en nuestro país respecto a esto que también se le puede llamar o se le ha denominado el asesino silencioso? Justamente ese es uno de los títulos que todavía se le conoce hoy día, porque como puede subir progresivamente, poco a poquito y de manera asintomática la hipertensión, por eso se le da el término de silencioso, porque puede ser que haya personas que tengan la presión ya muy alta y no se hayan dado cuenta, o no lo hayan identificado, porque muchos son síntomas subjetivos. ¿Qué quiero decir? Que pasan desapercibidos, como puede ser desde el mal humor, dolores de cabeza, mareos, lucecitas que se llaman fosfenos, y que uno dice, ay, es que estoy muy cansado, mucho trabajo, estoy desvelado, y no, puede ser que sea por la hipertensión que ya viene de años, de tal suerte que a veces cuando debuta con una presión muy alta, que rompe una arteria en el cerebro, sangra y de ahí viene la muerte súbita, ¿no? Por eso se le llama así, porque no lo habían detectado. Pero no lo habían detectado porque no se habían tomado la presión. Claro. Y ese es uno de los casos que tenemos que hacer, estarnos checando frecuentemente la presión. Ahorita que menciona algunos de estos signos que pueden ser pues signos de alerta precisamente de que ya estamos teniendo algún nivel de hipertensión arterial o estamos elevando también lo que son estas alertas, ¿nos podría explicar o compartir exactamente cuáles son? Porque muchas veces sí las vivimos, pero las dejamos pasar como usted dice, las vemos como, solamente me mareé, es que no desayuné o es que estoy muy estresado y demás. Pero sí me gustaría como que a toda la audiencia que nos está escuchando y nos está viendo el día de hoy, nos quedaran claros estos signos de alerta que dejamos pasar y hasta cuando es algo urgente es cuando atendemos una situación como esta. Con todo gusto. Lo clásico es el dolor de cabeza. Okay. No, ese dolorcito de cabeza que parece cuchillito de palo, que no se quita, que está todo el día, que le echamos la culpa por el estrés o por muchas razones, pero que en realidad está casi permanentemente, eso puede ser simplemente el primer dato de hipertensión arterial. De acuerdo a su experiencia, doctor, ¿un dolor de cabeza es recurrente cada cuánto? ¿O qué podemos considerar regular o normal que nos puede dar, pongamos, durante un año? No tiene que dar. Definitivamente. El dolor es el primer foco de alarma que dice que si te duele algo, algo está pasando. Okay. ¿No? Y por lo tanto, no se deben de tomar analgésicos si no se sabe por qué. Porque entonces se está inhibiendo esa señal de alarma del cuerpo que te hace poner atención en buscar qué es lo que está pasando. Y muchas veces lo que pasa es eso, justo lo que tú dijiste. Se toman un analgésico, se inhibe el síntoma, pero el problema sigue, que es la presión alta. Y así pueden evolucionar meses o años. Entonces no es normal que haya dolor de cabeza. No es el único motivo la hipertensión, pero sí es de los primeros que tenemos que descartar para que después de varios análisis digamos, no es por la presión alta, habrá que pasar a ver al oftalmólogo, al otorrino, al neurólogo, alguna otra área, ¿no? Pero siempre todos ellos lo primero van a decir, ¿cómo está tu presión? Ok, ahora nos dice del dolor de cabeza, ¿hay algún otro signo que también debemos estar atentos? El mareo, y aplica lo mismo, ¿no? Le echamos la culpa que si no desayuné, que si me desvelé, que si ando poquito deshidratado porque da mareo también, o cualquier otra razón. Pero no, también el mareo puede ser un síntoma muy sutil de hipertensión arterial y que no es normal. O sea, si tú me vuelves a preguntar, ¿cada cuándo podemos tener mareos? Nunca, ¿no? Nunca debemos de sentirnos mal. De hecho, nuestra condición natural es el bienestar, es sentirnos bien. Y cualquier cosa que no esté bien le debemos de poner atención. Ahora, ¿qué hacemos si ya detectamos, estamos teniendo este tipo de signos? ¿Cuál sería la primera recomendación? Ok, lo ideal, yo como cardiólogo todos deben de tener un equipo para tomar la presión arterial automáticamente en casa. ¿Cómo sería este equipo? Nos gustaría que nos explicara para poder también pues pensar en adquirirlo y hacer nosotros mismos estas mediciones cada cuánto. Exacto, se llama esfingomanómetro o baumanómetro digital. Así lo pueden pedir en la farmacia, ¿no? En las tiendas de productos médicos. Y es muy fácil de tomar porque solo se pone el brazalete en el brazo como lo hemos visto y se aprieta un botón y solito sale
ahí el dato de presión. Okay. Habrá que buscar algunas tablas para ver esto de los datos de presión arterial, pero en términos generales de 120 a 140 de la alta, que le llaman la sistólica, o de 80 a 90 la baja, que es la diastólica, son valores normales. Cualquier dato que se vaya hacia arriba o hacia abajo ya no está bien, y más si está acompañado de síntomas. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, lo correcto es, si me siento mal, me tomo la presión. Okay. Si coincide con una cifra anormal, ahí está el dato. Pero no al revés. Es decir, yo me siento mal y supongo que es la presión arterial. No, porque hay otras razones. Okay. Por eso para nosotros lo más importante es el número. Muy la bien. cifra, ¿cuánto? ¿Hay una variación, por ejemplo, en algún momento del día, si me la tomo en la mañana que al mediodía o en la noche? Sí, por supuesto. Esto es algo que se descubrió desde que se creó un aparato que se llama MAPA, que son las siglas del monitoreo ambulatorio de la presión arterial, así lo pueden buscar como MAPA, y lo que hace es que están tomando la presión constantemente durante 24 horas, y ahí pudimos ver cómo de noche es normal que baje la presión. Y el dato importante con esto es que hay personas que no les baja la presión arterial. Estos se llaman no descendedores nocturnos. Los otros se llaman descendedores nocturnos o dippers. Y peor aún, hay personas que aún dormidos les sube la presión, y esa es una bomba de tiempo. Okay. Por eso, un paciente, una persona que sospeche que está mal controlado o descontrolada la presión, les recomiendo mucho que se haga este estudio para ver cómo está durante la noche su presión. ¿Qué pasa, doctor, si ya con estos signos que tenemos, que nos están arrojando, que estamos teniendo, nuestro cuerpo nos está diciendo algo, no atendemos? ¿Qué complicaciones podrían surgir a partir de esto? Uy, pues aparte de la más grave, que es la que le dimos el título del asesino silencioso, hay dos tipos de complicaciones, las que se llaman crónicas y las agudas. Las crónicas es como la gotita de agua que está sobre la piedra haciendo hoyo, es exactamente el mismo efecto sobre todos nuestros órganos. El cerebro, la retina, el corazón, los riñones, las arterias, es un daño crónico que a la larga va haciendo daño con disfunción de cada uno de estos órganos. Okay. Y el daño agudo, el más grave es este, ¿no? La hemorragia cerebral o un infarto agudo del miocardio. Ok, pues ya saben que estamos en el consultorio de Miguel. Gracias por todas sus preguntas al 777-499-1991. Estoy casi seguro que la mayoría hemos experimentado algunos de estos signos y no hemos tomado acción para ir al médico. No sé, en estadísticas, ¿qué tanto va esto? ¿Qué tanto en su experiencia durante los años que usted tiene ejerciendo profesionalmente le han llegado casos que dicen, es que ya tengo un año, tenía bastante tiempo más con este tipo de síntomas o de signos y no me atendí hasta que de plano pues ya derivó en algo que fue más grave? Bueno, hay un dato estadístico muy importante a esto que dices. El INEGI reporta en casi todas sus evaluaciones que solamente un cuarto de la población adulta mayor está detectada con hipertensión y que un cuarto de este cuarto está bien controlada. O sea que en realidad la mayoría de los mexicanos tenemos un alto riesgo de estar en diagnóstico no detectado de hipertensión y en un tratamiento no adecuado. Bueno, pues lo que queremos con este programa especial el día de hoy es fomentar precisamente la prevención, de sí hacernos caso, de que nos dé tips, de que nos dé también algunos datos importantes que tienen que ver con lo que tiene que ver con la hipertensión arterial. Cosas que a lo largo de su experiencia usted nos pueda compartir, que nos haga estar más conscientes y accionar hacia nuestro bienestar y el bienestar de toda la gente que está alrededor de nosotros, doctor. Ok, pues sería eso. Si es posible tener su propio aparato baumanómetro en casa y tomarla regularmente. Cada cuando preguntabas, pues 1 o 2 veces a la semana, si es que no hubiera un conocimiento de ser hipertenso. Okay. Pero sobre todo cuando hay momentos de estrés. Para mí es muy importante eso de que siéntate... Pero no vivimos estresados ya todo el tiempo, doctor, porque entonces no sé si ahí nos crearía una patología de estar checándonos constantemente y que nos lleve a estar después demasiado intensos en ese sentido. De sí, que... pero también es algo importante, porque Okay. si yo me siento estresado, me tomo Okay. la presión y no está alta, muy bien. entonces quiere decir que solo es estrés, ¿no? Que es una causa emocional justificada, okay. ¿no? Pero si ese estrés se asocia a una cifra elevada, entonces ahí ya hay un problema. Y aquí tenemos que diferenciar entre solo tratar la presión alta o tratar también la ansiedad.
Ok, ¿no? de eso hablaremos si le parece bien, regresando de la pausa, porque creo que también por ahí puede llevar este tema de ansiedad, ¿verdad? Perfecto, sí, claro. Que es muy presente actualmente, desafortunadamente. Bueno, vamos a la pausa y regresamos al consultorio de Miguel aquí en la 99. Recuerden que nos pueden hacer llegar sus preguntas al 777-4991-991. Estamos platicando con el doctor Gerardo Joel Barrita Cruz, cardiólogo clínico, el día de hoy. Regresamos al consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta mañana hablando de hipertensión arterial con el doctor Gerardo Joel Barrita Cruz, cardiólogo clínico, quien nos está apoyando el día de hoy con información importante. Que de verdad pongamos mucha atención. Estamos viviendo tiempos desde hace ya algunos años de mucha tensión, de estrés y que han derivado en ansiedad, y la ansiedad se está presentando cada vez pues en personas más jóvenes, inclusive en infantes, doctor. Sí, es correcto, en niños, ¿no? He tenido casos de niños de primaria, de secundaria, ya adolescentes, que tienen una carga de estrés enorme. Ellos no desarrollan tanto hipertensión arterial, sino más bien taquicardias o arritmias que son reales, pero obliga también tomarles la presión, sobre todo si tiene alguno de estos otros factores que decíamos, como sobrepeso, obesidad, que no hagan ejercicio, ¿no? Mala alimentación. Pero el estrés es real hoy día, ¿no? Ahora, habría que definir si es un estrés real o no. ¿Cómo lo podríamos decir en términos generales, a reserva de que un experto en psicoterapia aumente los datos? Pues simplemente si es disfuncional en la vida o no. Un estrés que vivimos que nos ayuda a sacar adelante las cosas puede ser funcional y no puede ser tan dañino o anormal. Y un estrés que ya nos impide realizar nuestras actividades normales en casa, en oficina, el relajarnos, el divertirnos, que todo el tiempo nos tiene preocupados, eso ya no es normal. Y ahí es donde la tensión a través del sistema simpático del cuerpo tensa las arterias y mantiene una presión arterial alta constantemente. Esto, si lo podemos recordar, viene desde la época de las cavernas, en donde el cavernícola iba por su comida, mataban al mamut, y en ese momento se secretan un montón de hormonas del estrés, adrenalina, noradrenalina, cortisol, catecolaminas, y sube la presión y sube el latido porque se necesita en ese momento. Claro. Ese momentito nosotros lo estamos replicando cada ratito. A diferencia de aquellas épocas en que mataban al mamut y ya se iban felices días a comerse su alimento, a estar en casa y todo, hasta que volvían a ir a la casa. Pero nosotros todo el tiempo estamos teniendo ese estímulo por la familia, por el dinero, por el trabajo, con el jefe, con los hijos, con la pareja. Entonces, ¿cómo va a estar nuestro nivel de estrés y nuestro sistema adrenérgico constantemente estimulado? Y eso hace que permanentemente suba la presión. Y desafortunadamente se han presentado ya casos de ansiedad en centros de trabajo, donde piensan que a lo mejor puede ser un infarto y resulta ser simplemente un ataque de ansiedad. Sí, fíjate que esto es súper importante porque la presión arterial está dada en las arterias, que digamos comparativamente sería como la tubería, y el corazón, que es la bomba que bombea a esa tubería. Si está la presión alta en la tubería, la bomba, que es el corazón, se forza a trabajar, y eso hace que en algún momento ese sobretrabajo en el corazón lleve a un infarto. Ahora, se siente la opresión en el pecho, que es la angina de pecho, que anuncia el infarto, pero se siente lo mismo en la ansiedad, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿y cómo puedo saber si es real o no lo que estoy sintiendo? Es real desde el momento en que se siente. ¿Cómo puedo saber si esto es un infarto o no? Solamente hay una manera rápida, que es el electrocardiograma. Y esa es una de las cosas que frecuentemente... Es acudir a urgencias. Exacto, ese es el punto. ¿Qué hago? Muchas veces dicen, doctor, me está doliendo el pecho, ¿qué hago? ¿Qué me tomo? Nada. No, vete al hospital, vete a la Cruz Roja, vete a la clínica más cercana y que te tomen un electro. Si el electrocardiograma no muestra normalidad, es ansiedad. Si el electrocardiograma claramente dice que es el corazón, no es ansiedad, te estás infartando. Y ese es el problema, que muchas veces la gente se espera. Sobre todo la gente mayor, que dice que no quiere dar lata, que ya es de noche, que espera que amanezca. No. Ya hablaremos algún día del infarto, pero tenemos solo 6 horas doradas, que se les llama, para salvar a una persona de un infarto. Y si te empezó a dar a las 12 de la noche y te esperas a que amanezca, ya no tuviste tiempo. Sí, ahí siempre la oportunidad de vida es acudir inmediatamente a urgencias a hacer este electro, ¿no? Hacer este estudio, que es importante realmente tomar en cuenta, porque sí, tiene toda la razón. Vivimos en el tiempo de me tomo algo o igual me calmo y se me pasa. Exacto. Ya
se calma y se pasa a lo mejor por ese momento, pero no sabemos qué está sucediendo, ¿no? Sí, es correcto. Y esto aplica para casi todos los problemas cardíacos. Ok. Cuando uno siente algo en el pecho y dice, ¿será el corazón o no? Quien toma la fotografía es el electrocardiograma. Ok. Así es que la recomendación es, siempre que se sientan mal, tómense un electro, aunque después se lo lleven al médico. Pero yo les digo, el electrocardiograma es como la foto de la huella del pie en la arena. Conforme pase el tiempo, si tú le quieres tomar la foto a la huella, se va desapareciendo. Claro. Mientras más cercano al momento, sale mejor la foto. Entonces, mientras más cercano tomen el electro al momento en que se sienten mal, es mejor. Doctor, ¿es curable la hipertensión arterial? Qué pregunta. Sí y no. En términos rigurosos, estrictos, se podría decir que no. Pero estamos hablando de la hipertensión esencial, multifactorial, que por todos lados está atacado tu cuerpo y causando elevación de la presión. Pero si es una causa secundaria, que son pocas, como en jóvenes, por ejemplo, la estenosis de las arterias renales, ¿no? Problemas de las suprarrenales, efecto del hipertiroidismo, que es por hiperestimulación, ahí sí sería curable. Y ese es uno de los motivos por los que no nada más es dar una pastillita para bajar la presión o sentirse bien, sino hay que averiguar a ver si hay una razón curable para que no desencadene la hipertensión. Pero la buena noticia, no se me vayan a espantar los que son hipertensos y digan, yo ya no me curé, no, pero sí es muy, muy controlable. Y aquí tenemos que tener mucha atención porque el adecuado control de la presión arterial implica muchas cosas y todas las tenemos que llevar a cabo. Si algo no hacemos, no da el resultado que estamos buscando, ¿no? Entre más le pongamos hincapié a las actividades que debemos de hacer, nos va a ir mejor. ¿Cuáles son esas? Primero, hacer ejercicio, ¿no? Activar nuestro sistema cardiovascular haciendo ejercicio que le llaman cardio, que es el aeróbico, ¿no? Bicicleta, natación, spinning, salir a trotar, bicicleta fija, ¿no? Baile, todo eso es ejercicio cardiovascular. 2, una buena nutrición y a la par bajar de peso o mantenerse en un peso ideal. Bajar, si se puede, 2 rayitas al nivel de estrés en la vida, que no tenemos una vida color de rosa, pero lo menos estresada posible. Y quitar estimulantes, ¿no? Como el cigarro, como los refrescos de cola, como el exceso de alcohol. Okay. Todos esos son estimulantes. Y la parte que nos toca a los médicos es elegir el mejor medicamento para cada quien. Y ahí hay un abanico enorme de posibilidades. Por eso es que no se recomienda tomarse el que le sirvió a la vecina, a la prima, a la cuñada. Es cuál es el que necesita ese paciente dependiendo de sus características y se elige el mejor. Y el mejor es el que su médico le está recetando, no el que se lo cambian en la farmacia, por amor de Dios. Sí, por supuesto, automedicación ya saben que no es recomendable nunca y creo que menos en estos casos, ¿no? Si hablamos de errores, ¿cuál sería el error más frecuente que cometen los pacientes que son hipertensos? El cambiar su medicamento porque es más barato, porque creen que no le está sirviendo. Y aquí yo les pido un poco de paciencia porque el efecto del medicamento antihipertensivo inicial es a la semana. No es un analgésico que me lo tomo ahorita y ahorita me quita el dolor, no. Tengo que dejar al menos una semana que haga efecto para que vaya controlando la presión. Si se puede 2 semanas mejor, y ahí es donde se evalúa el efecto para hacer un pequeño ajuste. Si todavía hay algo que mejorar, ya sea la presión, ya sea el latido. Y así ir haciendo ajustes hasta que se encuentre el o los medicamentos adecuados y las dosis adecuadas. Y ya no cambiarlo. Porque son muy dados a que me tomé medio de más, o le quité tantito, ¿no? O ya lo dejé tomar porque ya se me controló la presión. No, ese es un gran error. Si la presión está controlada, no es porque ya te curaste, es porque el efecto del medicamento está haciéndose y está controlando la presión gracias a no suspender el medicamento. O cambiar también lo que son las medidas, ¿no? De medicarte las que dosis te recomendaron. Sí, claro, por ejemplo, hay medicamentos que vienen 3 en una sola tableta, 3 diferentes medicamentos en una sola tableta, y se les ocurre partirlo a la mitad. Entonces, en ese momento están quitando 3 medicamentos, 3 dosis de medicamentos de su receta. Solo por partirlo a la mitad. Entonces, no es tan simple, ¿eh? Pues a tener mucho cuidado con esto y siempre atentos con la guía del médico. O sea, los médicos y los especialistas son efectivamente los que saben de esto. Tienen nuestra historia clínica también, que eso es otra parte importante. Y yendo un poquito hacia esto, pues ¿es heredable la hipertensión arterial?
Fíjate que es una pregunta muy frecuente porque llegan diciendo eso, ¿no? Es que mi papá es hipertenso, mi abuelito es hipertenso y entonces a mí me tocaba. No. Ciertamente se considera un factor de riesgo que familiares directos sean hipertensos, pero no es porque te vaya a tocar como los ojos azules. Los ojos azules sí se heredan, los chinitos se heredan. El tono Y no de la siempre piel. en todos, ¿no? No. A veces se saltan generaciones. Sí, dependiendo de las leyes de Mendel, ¿no? Integrantes de la familia. Claro, pero la hipertensión y la diabetes, por ejemplo, no se heredan, se predisponen. Ok. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo familiares directos diabéticos o hipertensos, yo tengo más posibilidad de desarrollarla, pero no es obligado. Entonces, eso quiere decir que si yo controlo todos estos factores de riesgo, es probable que no me dé. Ok. ¿No? Por eso poníamos entre comillas, ¿me puede dar la hipertensión? Pues sí te puede dar, pero también puedes evitar lo que te dé. Ahora, si tú le agregas toda esta vida disipada que ya dijimos con alcoholismo, obesidad, etcétera, y además tienes familiares hipertensos, pues ya estás pintando tu caminito para que te dé hipertensión, ¿no? Otra cosa también importante, hablando de los tratamientos, ¿cómo se controla la hipertensión? Excelente pregunta. Mira, lo primero que hay que hacer es esto que dijimos, no modificar su receta, su tratamiento, pero la otra es corroborar el efecto, y eso no se hace tomando la presión cada semana, ni se hace diciendo me siento bien o me siento mal, ¿no? Siempre que llegan los pacientes le pregunto, ¿cómo se ha sentido? Muy bien, perfecto, ¿y cómo han estado las cifras de su presión? Y ese es el error, es que no me tomé la presión porque ya me sentía bien. No, Okay. Tengo que corroborar que me estoy sintiendo bien y que la cifra está bien en diferentes momentos del día, porque ese es otro error. Es que yo me la tomo todos los días a las 10 de la mañana, y como porque a esa hora, ¿no? Si a diferentes horas estoy estresado, a diferentes horas estoy relajado, a diferentes horas me fumo mi cigarrito, a diferentes horas me tomo mi café, y todos esos estimulantes modifican la presión. Entonces hay algo que se llama monitoreo domiciliado de la presión arterial, que es internacionalmente reconocido, igual que el MAPA, el monitoreo de 24 horas, que es tomarse la presión en diferentes momentos del día. Lo que yo hago es decirle 2 en reposo, que sería al despertar y al irse a dormir, y 2 en actividad física. En mediodía, media tarde, cuando estoy haciendo el quehacer, ¿no? Cuando estoy en el trabajo, cuando regreso de la calle, cuando me acabo de pelear, de enojar, de preocupar, ahí. Porque lo que quiero ver es los extremos. En reposo, ¿cuánto te baja la presión el medicamento? Y bajo estrés, ¿hasta cuánto te sube? Y de eso va a depender la siguiente modificación. Ok, hay gente que dice que después de que termina de comer se la tomó y estaba perfecto. O gente que después de hacer ejercicio se la tomó y también estaba bien. Sí. Ahí, ¿cómo sería la interpretación o es un caso muy particular para cada persona? No, ahí yo lo que diría es que si es hipertenso, está tomando medicación y no se modificó hacia arriba, no se descontroló su presión, es que está bien controlado. Ok. ¿No? Y ese es el reto. Un buen medicamento debe de controlar aún bajo estrés, aún bajo ejercicio, ¿no? Y porque dicen, no, es que era normal que me subiera 180 porque estaba enojado. No, no. Quiere decir que tu medicamento no está funcionando. Pero en reposo sí, pues chido, en reposo. Sí, pero claro. y en actividad física, que es cuando se ponen mal. Entonces hay que hacer un ajuste ahí. Recuerden que nosotros no somos los médicos, ¿eh? Para eso están los especialistas que tienen casos, que tienen, por supuesto, una preparación de muchos años y actualizaciones. Nosotros muchas veces queremos actuar como médicos, no solamente para nosotros, sino inclusive para la gente que está a nuestro alrededor. Siempre de verdad consulten a sus médicos, a especialistas, de acuerdo a lo que ustedes estén sintiendo. Y lo más importante es seguir las indicaciones, porque creo que es otra cosa que nos falla, ¿verdad? Sí. Somos muy indisciplinados en esta situación, a decir cada 8 horas y no te lo tomas, o la medida o la dosis y la variamos, o también pues todas las indicaciones de repente se nos olvidan. ¿Hay qué recomendación nos puede dar? Porque pues no sé, es complicado porque tenemos otras actividades o porque, como bien dice, ya nos sentimos bien y ya la suspendí, o porque el fin de semana me voy a echar unas copitas, o porque tengo una comida, o porque voy a viajar. Sí. Bueno, lo primero que yo les pediría así encarecidamente es cuando estén en consulta pongan atención a lo que les está explicando el médico, ¿no? Muy bien. Porque hoy día no sabemos poner atención. Entonces nos están hablando y ya estamos pensando en la respuesta anticipada. No, relájense. Pongan atención a la explicación que les está dando el médico para que después ya no tengan dudas.
Porque después dicen, ¿cómo me dijo? ¿Cómo me Sí. dio a tomar? ¿Qué es lo que no te...? No, pues es que no pusiste atención. O sea, a todos nos pasa. Sí. Por eso lo menciono, ¿eh? Sí. Porque sí es una situación, sobre todo hablando de la salud y hablando también de términos médicos que tal vez no conocemos o los nombres de los medicamentos. Claro, y esa es otra cosa, pregunten, ¿no? Tengan la confianza y le pido a todos los colegas que tengan paciencia para responder todas las dudas que tengan los pacientes, porque si no después se las van a preguntar por WhatsApp Claro. o por teléfono, ¿no? Y ya no es lo mismo. Tercer lugar, tal cual les hayan dicho las indicaciones, llévenlas a cabo. Si tienen alguna duda, hasta su siguiente cita lo anotan para que pregunten, ¿no? Y de nuevo, no cambien la receta, no cambien los medicamentos. Muy bien, pues vamos a regresar después de la pausa ya al bloque final el día de hoy, hablando de hipertensión arterial. Gracias por todas sus preguntas que nos hacen llegar al 777-499-1991. Regresamos a cerrar este tema el día de hoy y recuerden que siempre hay que hacer caso a nuestros médicos y siempre la prevención va a ser importante en nuestra vida. Regresamos al consultorio de Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos, ya vamos a la parte final y también de algunas preguntas que nos siguen llegando a través de nuestro WhatsApp en el 777-499-1991. A través de WhatsApp nos preguntan lo siguiente, sobre el tema, padezco de mareos, dolor de cabeza. Doctor dice que empiezan con una sensación de que le aprietan la cabeza, de ahí viene el mareo, mi cuerpo se pone frío en ocasiones, me da como vómito y recientemente me hice estudios, pero salieron bien de la glucosa y anemia. De un lado me han dicho que era vértigo y otros que podría ser la presión. Incluso el día de ayer me dio un dolor medio en el pecho y sentía que mi corazón pues, se hacía grande, como apretado y pues me costó mucho dormir. Quisiera saber si usted me puede dar o a qué se debe esta situación. Sí, con todo gusto. Miren, todos estos síntomas que acaban de mencionar son muy frecuentes, pero hay que saber una cosa, el cuerpo se manifiesta de diferentes maneras a través de sus síntomas y muchos de los órganos se van a expresar justamente así, con todo esto. Puede ser los ojos, puede ser la cabeza, puede ser los senos paranasales, puede ser problemas digestivos y puede ser el corazón, por supuesto. Por lo tanto, mi sugerencia primero es, no pidan qué me tomo, no pregunten qué tengo, porque esas respuestas se dan solamente cuando se ha hecho una evaluación completa. ¿Qué incluye esta evaluación? Primero que frente al médico le estén platicando todos sus síntomas y desmenucen cada uno de esos síntomas para saber de dónde viene, ¿no? Eso es el interrogatorio clásicamente. Luego necesitamos ir a explorar el cuerpo para ver si hay un dato en el cuerpo que nos refleje qué está pasando y en dónde. Tercero, tenemos que corroborar con los estudios paraclínicos de sangre, de orina, radiografía básicos para ver si esos estudios cuadran con los síntomas y con los hallazgos de la expresión física. Y ya después de todo eso se puede contestar qué tienes o por qué, ¿no? Y saber qué dar. Okay. Hay veces que es más complejo y es cuando ya se requieren estudios más avanzados u opiniones de los especialistas. Pero la primera recomendación es cualquier síntoma que tengan, vayan con su médico de confianza, con su médico de cabecera, ellos van a saber responder todas sus dudas. Y esta vez que ya acudió y le dieron 2 diagnósticos de los cuales compartimos, entonces, ¿qué tendría que hacer a partir de esto? Buscar por otra parte. Si no fue el azúcar, si no fue la presión, pues hay que buscar otra cosa. Anemia, ¿no? decía también. Anemia, ¿no? Es un poquito complejo, pero el trabajo justamente del médico es eso. Yo siempre le digo a los estudiantes de medicina que les doy clases en la UAM, el trabajo del médico es como de Sherlock Holmes. Hay que ir a buscar pistas de aquí y de allá para llegar a una conclusión que sería nuestro diagnóstico. ¿Hay quién podría ser el especialista con quien tendría que acudir? Un médico internista, ¿no? Es el que tiene el conocimiento más global y completo de todo el cuerpo humano. Y ya él se encargará o de tratarlo o de derivarlo a algún subespecialista. Muy bien. Una pregunta más antes casi de despedirnos, doctor, y que nos dé unas recomendaciones para toda nuestra audiencia alrededor de lo que es la hipertensión arterial. Nos dicen por aquí, tengo una pregunta, me tomaron una radiografía de tórax y me comentaron que mi corazón está más grande de lo normal. Ahora me están solicitando un electro,
¿Me puede informar algo sobre esto? Sí, por supuesto. Los dos estudios básicos que nos orientan a saber si puede estar crecido o no el corazón es la radiografía y el electrocardiograma. Si en los dos cuadra la sospecha de que esté crecido, entonces hay que ir a hacer el estudio que lo corrobora, que es un ultrasonido del corazón y se llama ecocardiograma. Ese estudio ya lo mide directamente y descubre la causa de por qué esté crecido el corazón y si realmente lo está y qué tanto. Ahora, antes de eso viene la evaluación médica, ¿no? Es un estudio que se pida, yo quiero un eco y háganmelo por favor. Bueno, sí podría ser, pero lo ideal es con una base médica. Sí, que haya una interpretación también y conocimiento tal vez decíamos siempre, la historia clínica, ¿no? Correcto, y ese estudio además lo hacen los cardiólogos especialistas en eco, los ecocardiografistas, que por supuesto en el Hospital Center está la doctora Elizabeth Real, ¿no? Que es cardióloga ecocardiografista. Muy bien, doctor. Pues casi nos despedimos, pero me gustaría que nos diera algunas recomendaciones con el tema alrededor, por supuesto, de cuando tengamos estos signos. Ya los mencionó al inicio del consultorio, pero para aquellos que nos acaban de sintonizar, pues ¿cuáles son estos signos que de repente nos suceden? Tenemos esos signos, pero los dejamos pasar y no deberíamos de hacerlo. Bueno, antes que nada quisiera retomar tus palabras que dijiste al inicio, que es la prevención. Y la prevención empieza desde los niños. Y los niños aprenden con el ejemplo de los adultos. Entonces, nosotros adultos tenemos que dar el ejemplo de lo que queremos de un niño sano. Tenemos que hacer ejercicio, tenemos que comer bien, tenemos que estar sanos y sobre todo tenemos que ir al médico si sentimos que algo no está bien. Esa sería la recomendación. Ahora, independientemente de que me sienta mal o no, yo tendría, no sé, después de los 30 o 40 años, dependiendo qué tan disipada es mi vida, ¿no? O qué tantos factores de riesgo tengo. Hoy en día está complicado, pero no es imposible, ¿no? Exacto. Entonces, 30, 40 años, hacerse su check-up anual. Sangre, orina, radiografía y llevarle esos estudios al médico al menos una vez al año para que te revisen completamente. Okay. Si ya se detecta algo en particular, que la vesícula, que la osteoporosis o algo, entonces ya se enfoca ese check-up cada 6 meses en eso que se está encontrando. Muy bien. Pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y queremos que ustedes también nos hagan sus preguntas. Recuerden que esto se sube a través de Diario de Morelos 1 en el canal de YouTube y también a través de lo que es nuestra app, ahí en la 99.1 Cuernavaca. Pues vamos a despedirlo agradeciéndole, muchas gracias que esté con nosotros, al doctor Gerardo Joel Barrita Cruz, cardiólogo clínico, con 23 años de experiencia y de verdad gracias por venirnos a apoyar con este tema tan importante. Es un gusto estar aquí con ustedes, estoy para servirles con los amigos de Hospital Center y en mi consultorio particular en el 777-192-2886. Nuevamente nos repite sus datos de contacto, por favor. Claro que sí, es Avenida Díaz Ordaz, número 21 y el teléfono es 777-192-2886. Perfecto, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Nos escuchamos y vemos en el próximo consultorio de Miguel aquí en la 99.